Gloria, Señor. En realidad solo soy su instrumento y que haga el crecimiento, como dice el Señor. Vamos ahora, mis hermanos, a tener este estudio y por favor si nos vamos a Marcos en sus Biblias, el capítulo 4. Gloria a Dios. Del versículo 1 al 20. Gloria al Señor. Marcos. A ver, si podemos leer un versículo. ¿Sí? Dice, Marcos 4. Parábola del sembrador. Sí, es el sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra cosa. Ya, había una. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ya, Carlitos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ya está ahí nomás por ahora. Pero ya nos identificamos ahorita en la parábola que tiene Jesús, ¿no es cierto? Amén. Es el sembrador. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es el sembrador? Señor, A ver. Señor Jesús. Todos los que, A ver, todos nosotros los que que damos la palabra, ¿qué son? sembradores, todos los que son dan la obreros. palabra. Sí, ya. Pero ¿cuál es la palabra que damos? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la semilla. Sí, es la semilla. ¿Quién hace que nosotros tengamos, al recibir la palabra, tengamos el incentivo de ver si es verdad, si es mentira? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Él es el que Sí. nos da. Ahora, quiero que busquen ustedes en 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. Más adelante. A ver, 1 Corintios 3, el versículo 6. Amén. A ver, Martita. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿No es cierto? Ya estamos identificando. En realidad puedo hablar yo, puede hablar el pastor. Quizás acuérdense ustedes, ¿quién fue el primerito que leyó la palabra? Sí. ¿Cómo cayó? ¿Sí? Y cualquiera puede ser, pero el crecimiento lo da Dios. Gloria a Dios, así es. La obra no es de ninguno de nosotros ni la gloria de este. Sí, amén, así es. Solo es de Dios. ¿Sí? Ahí estamos claritos cómo vamos. Pero la primera parte dice que la semilla cayó ¿en dónde fue? Según la palabra. En sembrano que creció y otra, a ver, una parte primera planeó, a ver, Junto al una camino. parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la Se la comieron. comió. ¿Qué quiere decir ¿Qué es un camino primero? Vamos a ver, ¿cómo está el terreno en un camino? Tenemos duro. Duro. Es duro. Duro un camino. Porque el camino está pisoteado, ¿no es cierto? Así es. O pasan unos carros. Es bien liso. La tierra está bien firme. ¿Qué quiere decir eso para ustedes?
Hay corazones duros. Así. En corazones duros. Claro. ¿Qué pasa cuando una semillita de palabra de Dios, cuando alguien como instrumento, nosotros que decimos, para la gloria de Dios, decimos hermano, o alguien que nosotros conocemos, le decimos, quiero que conozcas a mi Señor y Salvador, porque estás en este problema, te veo, quiero ayudarte. Y dice, No quiero saber nada, pese a las circunstancias que están pasando. no está ese corazoncito así fuerte, duro de tratar, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa semilla? Dice, vino. Los aves aves del del cielo y cielo. la comieron, dice. Si nosotros seguimos leyendo las aves del cielo, la misma explicación la da La palabra. Jesús, la palabra, mi hermano Raúl. Y si podemos seguir leyendo, dice Satanás. que es Satanás. que Satanás. Ahí está la palabra de Dios mismo la explicación. ¿Le seguimos leyendo? Nos quedamos en el área del 9. Sí. Marcos 4:9. Aquí está en el versículo 15. Ya, mire el 15. ¿Qué dice mi hermano Raúl, por favor? Y estos son los que junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Para mí es muy duro pensar que a esas personas que tienen el corazón duro, es el que se encarga de que las semillas mismas se lleven, es el propio enemigo. Satanás. Entonces es fuerte, porque hay que rogar por ellos, por el Señor. En la siguiente semilla que cayó, no, No, todavía. la segunda, Pedregales, el Pedregales. ¿Quién leyó por ahí? Pedregales. Sí, sí. donde no tenía mucha tierra Sí. y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay veces que la semillita cae en un lugar donde sí hay un poquito de tierra, pero cuando trata de coger las raíces hacia el fondo, las piedras no le dejan crecer. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con el tallo? Se secó, dice, ¿no? Se quemó. Se quema por el sol Y se vira. y se vira. Se acabó la planta. No tiene fondo, no hay arreglamiento. ¿Y qué creen que sucede cuando hay estallo en el fondo, cuando recibe el Señor ahí las cosas? Dice, sí, con gozo recibe esa alegría, pero es emocional toda esa reacción. Cuando empiezan a pasar las cosas y el Señor le empieza a decir, ¿sabes qué, mi hermana? Tienes que obedecer a tu esposa. Complicada la cosa. Complicado. Por lo menos para las mujeres. Es complicado. La palabra de Dios dice que tú estás sujeta a tu esposa. ¿Dónde estás? O si no le empieza a decir, esposo, tienes que tratar a tu esposa como un vaso frágil. Amar a vuestras esposas. Amarla, dice, porque si no la amas como Dios yo amo, o sea, como Jesús ama a la iglesia, no se van a oír tus oraciones. Y empezamos. Y eso solamente hay una casa. Y afuerita, vea, mi hermano, aquí hágame este favorcito, pero tome esta platita. Difícil. ¿Sí? Entonces, son cositas que ya no están así nomás, y eso es interno. Por afuera la plantita está así, como que ya creciendo por la mitad de la tierra, ¿no es cierto? Ya empezando a verse como cristiano, ¿sí? Sí. Pero eso en apariencia. Pero adentro, cuando empiezas ahí, adentro de la casa, cuando empiezas en tu trabajo, que nadie te ve, estás ahí en lo invisible, empiezan esas piedritas de estorbo a estar en nuestro corazón. Nosotros, que tenemos que desecharlas, pero si que dejamos que están allí, si dejamos que esas estén allí, no dejan de crecer la palabra de Dios. Sí. Aquí dice una cosa. A ver.
pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Entonces me hace pensar que pero sí había agua, sí podía haber agua, pero como no tiene raíz, a pesar de que hay agua, a pesar de que hay alimento, se seca. Se seca porque adentro están las No cosas. sé si esto está correcto. Sí, porque adentro en apariencia está el cristiano así. Porque lo que da fruto es cuando está enraizado. Sí. Pero como dice que no tiene raíz, entonces se tira. No está regado, no está firme. No puede, pues, porque esas piedras tienen que ser quitadas del camino. Esas que están adentro, dentro de nuestro corazón. Sí. Bueno, mi hermana, ¿y cuáles serían esas piedras que usted menciona? ¿Qué sería ¿Qué representaría? Claro, ¿cómo se presentaría? ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplo. Las piedras internas son las que no se ven. Yo puedo ser cristiano, puedo danzar, puedo alabar, puedo hasta predicar, pero mi corazón, que el Señor solo lo ve, que solo Dios lo ve, está en abajo de la tierra. A veces está una cosita ahí adentro. Por ejemplo, no he perdonado a alguien, no está escondidito, y eso me duele a mí. Quizás no sepa ni siquiera mi esposo, que es el más cercano, ni los demás, pero ahí está la piedra escondida. O puede ser algo más sutil. ¿Qué puede ser? A ver, vayan dando de ustedes mismos ejemplo, porque en el camino del crecimiento nosotros pasamos por eso. Por falta de amor. Una falta de amor. ¿A qué, por ejemplo? Puede ser entre esposos, puede ser al hermano, en la iglesia, afuera. Estas cosas, ¿qué puede hacer uno? ¿Cómo puede hacer para quitarlas? Porque es muy complicado, o sea, no es tan fácil. Sí, así es. Se puede decir muchas cosas, a veces dice yo perdono a alguien, pero en realidad no es cosa fácil, o sea, ¿qué se puede hacer? Muy bien. Eso es justamente, es justamente lo que, como íbamos aprendiendo, nosotros vamos a ir aprendiendo. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir creciendo, pero no vamos a ir creciendo como nosotros queremos, sino como el Señor quiere. Y cuando nosotros nos siembran la semillita en la tierra, ¿no es cierto? Nos ponen allí y la tierra está funcionando bien, por ejemplo aquí, ¿no? En la tierra. Y la semilla, ¿qué pasa cuando entra en la tierra para que empiece a germinar? ¿Qué tiene que hacer? La semilla. Morir. Tiene que morir. La semilla muere. La semilla muere. Y la cortecita tiene que romperse. Y de ahí recién empieza a brotar una patita, como nosotros decimos, y eso está todavía dentro de la tierra. ¿Qué significa morir? Para Renunciar a Dios. Así es, amén. Eso Así es. es. Se muera la carne. Sí. Amén. Hermana Paulinita, hay muchas semillas que permanecen bastante tiempo debajo de la tierra y no germinan rápido. ¿Y por qué será? Porque no hay agua, no hay ese cuidado. Sabe que yo creo que la humedad semillita no ha Depende muerto, de la no ha semilla. muerto bien, Sí. eso, o sea, demora en morir. pero es al morir al yo, Así a es. ese yo Yo. carnal, a ese yo que yo quiero hacer todo lo que yo Sí. quiero. ¿Sí? A ese es el que dice, justamente. Claro, porque yo tenía un jardincito y yo ya le daba por perdida una semilla de una gladiola. Y cuando empecé a sembrar otra encima, yo que le cavé duro, bien profundo, había estado recién ahí saliendo esa patita verde que usted dice. Sí. Ya era tiempo. Y se demora. Yo le di por perdido. Y esa es así la- somos. Así somos. Ujú. Y esa es la parte del crecimiento que dice el Señor, que ese es su propósito, porque de semilla no puede pasar a plantita de, ¿cómo era la suya? Gladiola. Gladiola completa. No, hay un propósito. Mira el problema. Ya Que, ves. por ejemplo, tenemos una mentira, Ajá. ¿no es cierto? Y una mentira permanente, por ejemplo. Tengo raíces de mentira. Es decir, porque hay iniquidad,
de mis padres, de mis abuelos, que viene una mentira y mentira y mentira. Entonces resulta que soy mentiroso, consuetudinario. A pesar de que yo quiero morir a la carne, a pesar de que yo entrego el yo, esa mentira, mi forma de mentir, no cambia. Entonces yo tengo que ir a la raíz de la mentira. Y para eso estamos estudiando la iniquidad, estamos estudiando la sanidad interior y la liberación. Porque ahí es donde tenemos que cortar. Cortar ahí, porque si no, y tenemos que pedir perdón por nuestros antepasados. Y decir, toda mentira que no sabemos, o todo engaño que viene de atrás, no sabemos, pero ahí es donde yo, en la presencia del Señor, estoy cortando. Entonces, por eso dice la palabra, arraigados y cimentados en amor. O sea, tenemos que preparar el terreno para que la semilla caiga en buen lugar. Nosotros somos el terreno, la semilla es la palabra, entonces tenemos que estar preparando. ¿Y cómo nos preparamos? Humillados en la presencia del Señor, buscando el porqué de estas cosas. Muchos, digamos, tienen situaciones financieras que no pueden prosperar. Por más que trabajan, todo lo que topan no es prosperar. Y yo conozco de cerca estas situaciones. Y entonces hay una raíz que viene de ahí. ¿Qué es lo que molesta? Yo quisiera decir algo. Masonería, rosacrucismo. Un momentito. Rosacrucismo, cosas que están en mi pasado que no me permiten que sea bendecido. Entonces todas esas cosas yo tengo que cortar con la dirección del Espíritu Santo. Muy. Por favor, vamos a buscar en Marcos 2. Del 3 al 2. Bueno, por favor, ¿quién puede leer? ¿Ya tiene? Marcos 2, Marcos, 3, sí, Marcos del 2, 3 al 12, ¿no? Sí. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora quiero también que lean Juan 14, 17. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otro más, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya. Tenemos aquí 3 versículos. El primero que leyó mi hermano Martín decía: ¿qué es más importante? ¿Que yo le sane al paralítico o que el Señor Jesús le perdone? Dice hermano. Que es más fácil decir, dice, ¿no? ¿Qué es
¿Qué es más importante? Más importante. Te pregunto qué es más importante. Claro, lo más importante es lo que dijo el Señor y en ese orden lo dijo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Eso fue lo más importante, es por eso que Jesús comienza por ese lado. Porque el perdón es lo importante para ser sanados exteriormente. Primero tiene que ser sanado Interiormente, el Interiormente. espíritu, por eso es lo que dijo tus pecados. Ese es uno. La siguiente que leyó Carlitos también, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Ujú. Y la tercera fue, la verdad os hará libres. Yo soy el camino, yo soy la palabra de Dios. Yo soy la verdad. Yo los voy a hacer libres. Yo les voy a perdonar. Cristo es el único que libera. Cristo es el único que libera. Amén. 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 Así es. En el camino, porque todos pasamos, sí es cierto, pudimos haber sido semillita en el camino, pero la misericordia del Señor quizás nos movió y nos puso tierrita. Y es verdad que en el camino del Señor, o sea, en el camino y el proceso de crecimiento, encontramos un poco de tierrita y buscamos las piedras. Y esas piedras, que dice mi hermano aquí, que son esos problemas que están adentro, ¿cómo se liberan? La única manera es poniéndonos a los pies de Cristo, pidiendo su perdón en oración. En oración, porque sabemos nosotros que nos ayude a identificar esas piedritas escondidas, porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Y también, mi hermana, el A Espíritu ver. Santo es el que le revela Exactamente. y le hace ver el pecado escondido que uno tiene. Yo tengo el testimonio. O sea, mi pecado tan oculto, como dijo, tan guardado aquí dentro de mi corazón, a pesar de estarle sirviendo al Señor, buscar del Señor, estar creciendo, el Espíritu Santo me hizo ver la falta de perdón que yo tenía. Y cuando yo perdoné, me sané. del cáncer. Amén. Entonces, es el Espíritu. Claro. Cuando me vino la enfermedad, yo lloraba y decía, ¿pero por qué? Porque lo primero que hacemos es irnos a cuestionarle al Señor, ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros para ir a Pero cuestionar? y perdón, decir, hermana Martita y Paulinita. Sí, Pero yo creo que para que el Espíritu Santo revele, primero tenemos que crecer. Porque a personas que recién convertidas no puede el Espíritu revelar. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos en una condición de saber orar, de saber llegar al Señor. Entonces, primero yo creo que el crecimiento es lo primero, para que el Espíritu redarguye. Perdón, es verdad lo que dice la hermana, porque yo en mi caso, en el momento de que yo estoy orando, o sea, no es que a mí se me revela el Espíritu, o sea, yo oro y pido a Dios que el Espíritu venga a mí porque hay palabras que, o sea, ya no salen de mí, y digo, Espíritu, ora tú por mí, ¿no? Pero sin embargo, no, y vuelvo a repetir lo mismo, y me hace despertar a las 4, a las 3 de la mañana, y estoy acostada, digo, Señor, ¿por qué me hace despertar si ni siquiera sé orar, si ni siquiera me enseñas a orar? Entonces estoy acostada y ahí, pero no, el Espíritu no. Entonces en mí, ¿qué está fallando? O sea, ¿qué Perdón. estoy fallando yo? No está fallando. Más bien lo que el Señor le está diciendo, quédate quieta en silencio, que el Espíritu está orando por ti. No hagas nada, quédate quietita, nada más, quédate tranquila, relájate, disfruta, gózate de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo te está dando oración. Amén. Lo que quieres es que te quede seco. ¿Qué es lo que sucede muchas de las veces que nosotros no le dejamos trabajar al Espíritu Santo? No le damos ese chance. Queremos hacer hasta el trabajo de Él. Entonces nosotros queremos que nosotros mismos nos revelemos, nos develemos y nos hagamos todo. Y no le permitimos que el Espíritu Santo trabaje. Déjele que el Espíritu Santo trabaje. Quédese quieta, quédese en silencio. Diga al Espíritu Santo, ora por mí. Yo no tengo palabras. Y en el silencio de su aposento el Espíritu Santo les revelará cosas que a muchos no ha revelado. Amén. Otra cosita, pero por ejemplo lo que decía el hermano Raúlito de liberación y de todo eso, partiremos por los dones que nos ha sido dado. Dice que a unos nos dio los dones de ser profetas, maestros, evangelistas y todos.
Y en Hechos, creo que dice, en Hechos, si no me equivoco, me corrige por favor, creo que dice que cuando yo me vaya, usted quedará, dice el Espíritu Santo, que es el Consolador, y ustedes harán cosas mayores que yo. Así es. Amén. Entonces, yo creo que también sí podemos, o sea, nosotros como hijos de Dios, o sea, si Dios nos dio esos dones, podemos llegar a la persona desarrollando esos dones, que dice que harán cosas aún mayores que Él. Así es. Sí, los dones están y están bien, pero ¿son para qué? Para la edificación de la iglesia, lógico, por eso, y la edificación de la iglesia, entonces hay que uno poner en acción, pues, Sí. ¿para qué? Para que el resto, si a mí me dio un don, a ustedes les dio otro don, o sea, quien sale edificado es la iglesia, que es la otra persona. Todos. Sí, claro, y todos, o sea, vemos lo que... A ver, yo quería apuntarle lo que decía Paulina. No es que yo libero, Así es. Cristo libera, Amén. sino que soy un facilitador, porque el Señor me dio un don, un talento, para los hermanos que no se dan cuenta, para los que no tienen la capacidad de sacar eso que tienen adentro. Entonces el Señor me lleva para ayudar. Entonces ellos sacan. ¿Y quién perdona? Es Jesucristo, es el único que tiene el poder para hacerlo. Amén. Entonces, si podemos Somos ayudar a los instrumentos hermanos, nosotros. entonces somos instrumentos de Él. Somos instrumentos para la edificación de los hermanos. Y asimismo como Jesús, por su misericordia, hizo todos los milagros y tenía todos los dones, también nosotros podemos hacerlo por misericordia y amor a los hermanos, para la edificación. Sí, es El cuerpo verdad. de Porque Cristo. cuando dijo harán cosas aún mayores que yo, entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo sanaba, perdonaba, oraba, levantaba muertos y todo. Dijo, y harán cosas mayores que yo, entonces nos estaba dejando ese legado y que aún vamos a hacer cosas mayores, no en nuestras fuerzas, no en nuestro nombre, sino en el nombre poderoso En de el nuestro nombre Señor en el Jesucristo. poderoso nombre Amén, de así es, Señor. Y siempre que lo hagamos con fe. Amén. Si tuviera Creyendo. fe como un granito de mostaza, Claro. podrán decirle al monte, ándate de aquí, podrán decirle al enfermo, levántate, podrán Amén. decirle al leproso, sánate, podrán decirle en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que libera a la gente que está atada con un vicio, decirle, te libero desde ahora, hermano. Y Cristo Jesús es el que Él derramará su sangre sobre él, el Espíritu Santo se derramará y esa persona cambiará, y cambiará de la noche a la mañana. Amén. Yo quería hablar una cosa, A ver, y tomando la consideración del pastor Milton para ver si estoy en lo correcto. Y aquí en Éxodo 25 dice, yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces yo creo que nosotros tenemos pecados, o sea, heredamos de nuestros padres, ¿no? Pero también heredamos el pecado, no sé si eso está bien, ¿no es cierto? Hay pecados que son heredados, nuestros padres cometieron pecados que nosotros también lo hacemos. Bueno, en la palabra dice que la culpa de los padres no la pueden llevar los hijos. así. Es decir, el pecado que hizo mi padre, El obviamente, alma que pecare, esa morirá. exactamente, no dice que el Entonces, hijo heredará claro, ese pecado, ¿no es sí. cierto? Lo Cada que es, uno es responsable de sus sí, pecados. porque cada uno pues, está frente al Señor respondiendo por sus propios actos, ¿no es cierto? Ahora, el crecimiento, digamos, la parte esta de la parte generacional, a propósito, hay dos líneas, ¿no?, de pensamiento Mándale a paciente. sobre esto de la parte generacional. Alguna vez yo tuve en contacto y vino una corriente del Perú indicando que este tipo de cosas no pueden ser heredadas por las personas, es decir, desconociendo este versículo que acaba de leer usted, porque decía, pues cada cual es responsable por sus propios actos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la otra línea de pensamiento es que yo heredo el pecado a través de la sangre que recibo de mi Padre. El que procrea nuestras vidas, el que da vida a nuestras vidas, es la sangre del Padre, de nuestro Padre terrenal, ¿no es cierto? Y a través de esa sangre viene la herencia de pecado que puede haber tenido, ¿no es cierto? Es herencia de pecado. Así como hay herencia, por ejemplo, del padre Adán, ¿sí? Esa es herencia, obviamente, que viene desde la generación del padre Adán.
y se fue a toda la generación de la tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos correctos, ¿no es cierto? Y la otra es la generación que el problema que viene a través de mi padre. Estas son las ataduras. Esas pueden ser ataduras, claro que sí. O sea, las, No, las no son iniquidades. Pueden ser ataduras en el sentido Son las iniquidades. iniquidad, más que ataduras de iniquidad. Sí. Pero quisiera leer la otra parte del versículo que es tan maravillosa. Y que dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya. Entonces, el Señor rompe cualquiera de estos, dijo usted, iniquidades, ¿no es cierto? Iniquidades. Que pueden, digo, no, hay personas que sus padres sus padres se dedicaron a la hechicería, a la Sí, brujería. eso se transmite. Eso es lo transmitido. Eso es lo transmitido, ¿no es cierto? Personas que hicieron, por ejemplo, contacto con esa parte que dicen los ocultismo, ¿no es cierto? Eso viene a mí y tiene la tendencia. Yo tengo que decir lo siguiente respecto de mi abuelo. Mi madre me contó cierto tipo de cosas de mi abuelo, el padre de mi madre, en el campo, que él hacía ocultismo. Y realmente, en alguna forma, yo a un comienzo de mi vida tenía esa costumbre, o quería desviarme por esa costumbre. Una vez en Estados Unidos me encontró una gitana y yo me hice leer las manos con ella. Yo no creía en eso hasta ese entonces, hasta que puse las manos ahí y ella me leyó las manos. Entonces comencé a tener ese tipo de atracción, ¿no es cierto? Pero yo deduzco ahora que eso fue una herencia generacional que yo recibí de mi abuelo. Entonces yo un día corté, Señor, nunca más, Señor, corta de mi vida estas cosas. Y de ahí, mi hermano querido, nunca más tuve yo el deseo de ir a cartas, ni a grupos, ni a manos, ni a nada. Eso, nosotros podemos cortar en Gracias. la oración y decidiendo que hasta aquí corté. Y lo que hicieron mis antepasados, pues Sí, yo sí, tengo conciencia hasta y allí, convicción, Señor. no voy a hacerlo porque corté. Hasta ahí está cortado. En el nombre de Jesús. Sí. Claro, como yo también pienso, mi abuelo tenía hijos por un lado, tenía hijos por otro lado. No, yo tengo dos hijos, pero Pablo, nada más. Porque el Señor ha cortado esa iniquidad que había de herencia en mí. Así es. Entonces, maravilloso el Señor que dice que hará misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya. Así es. No es a Tiene cualquiera. misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que perdona estas iniquidades que están guardadas en nuestro interior. Obviamente que sí. Así como hay la tendencia, mi hermano querido, de adorar al Señor, ¿no es cierto? Hay la tendencia de que alguien en el antepasado de uno tuvo la tendencia de ser un adorador, una persona que leía la palabra, que se acercaba al Señor. También esa herencia se me vino a mí personalmente, ¿no es Gloria a cierto? Dios, claro. No ha de ser solamente lo malo, mi hermano querido. Claro. El arte también dicen que es a través de la herencia, la música. Son partes, claro, son partes reales de eso, ¿no es cierto? Espirituales. Es Ahora en la parte espiritual, claro, es otra línea, ¿no es cierto? En la parte, pero en que la la parte música espiritual. tiene mucho que ver con la parte espiritual. Y el arte también. Sí, en cierto modo puede ser también, ¿no? Puede ser también. Depende del tipo de Que música. sale, también. sale del Hay corazón. de música uno. que no tiene nada espiritual, ¿no? Vamos a retomar el tema. Cuando nos acordábamos de la semilla que estaba brotando y cortaba la corteza porque ya estábamos muertos en el Señor, vamos a decir que hemos recibido la palabra del Señor y que estamos nosotros creciendo y saliendo el talito. ¿No es cierto? Entonces la primera es la semilla sembrada en buena tierra, después el talito, después se forma la plantita. ¿Sí? La plantita con la hojita y recién se identifica el fruto que vamos a tener. ¿Sí? ¿Sí? Los frutos, o sea, si va a ser de trigo, si va a ser maíz, recién la florcita que sale. Y obviamente el siguiente propósito es la planta completa, que tiene fruto, ¿no es cierto? La plantita completa del trigo, cuando está, como dice el Carlitos, cuando está en señorita y después aparece ya con las semillitas, ¿está? Con la espiga completa. Y así mismo es, ¿no? En el maíz, cuando ya sale
La florcita al final ya empieza la Enseña el masita fruto. Primero en leche, en leche, después en masa, en masa y después después ya se hace grande. ya se hace grande. El pastor nos enseñaba que aquí tenemos nosotros una enseñanza bastante didáctica, que es, ¿cómo se llama? La estatura. La estatura de verdad, que siempre tiene Cuatro. cuatro puntas, que son las ¿cómo se dice? ¿Qué es la señal de la estatura de verdad? Es la cruz, Claro. es la cruz. Pero ¿cómo estamos aprendiendo nosotros a decir que llegamos a la estatura del varón perfecto, la estatura del Cristo? ¿Sí? Y abajo entonces está las que aprendimos ahorita, la semilla, Hecho. la semillita, ¿ya? Y después el siguiente paso a la derecha, que seguiría una puntita Ya derecha. vendría a ser El el tallito, tallito pequeño, ¿no? ¿sí? Y la otra, Ya vendría a ser las hojas. la plantita, La planta, el la tallo. florcita, y la última estatura, El fruto. el fruto. Ujú. ¿Cuál ¿Cómo es le nuestra- reflejaríamos en nuestra vida? Exactamente, Es la Vamos. parte práctica. es la parte práctica. Si nosotros estamos, justamente, ese es el proceso del crecimiento, no nos vamos a saltar de semilla a mazorca. Sí. El propósito del Señor es que vayamos en los pasos que nos corresponden. Si estamos nosotros con la florcita de los frutos y ya tenemos los frutos, el propósito del Señor es que tengamos el fruto, la estatura del Señor, Que es los frutos. con semillas. Nosotros, sí, podamos también dar la palabra de Dios y producir, como dice la palabra, el Fruto a 60, 30, 60 y a 100. 60, 60, Y el 100. 100. Ese es el propósito del crecimiento, a la estatura completa del Señor. Pero no nos vayamos ahí. En la siguiente parte, cuando la semillita cayó, porque estamos primero fue en terreno duro, ¿no? ¿Cierto? Corazón. Después en predegales. Luego en Después fue espinos. en los espinos. Espinos de oro. Que empezaron con cuando una plantita está creciendo, ya le salen las hojitas. Parece que ya está dando los frutos, o sea, las florcitas. ¿Y qué pasa si hay mucho espino por alrededor? Le ahogan. Lo matan, ¿no? Le ahogan. Sí, así Nosotros tenemos la palabra. Porque más puede esos espinos y le va aplastando. ¿Y qué creen que son los espinos? Bueno, los espinos en la palabra del Señor mismo dice que son Los afanes de la vida, de este mundo. aflicciones, pruebas exteriores. Mi amistad con el mundo. La amistad con el mundo. No nos dejan crecer. Y son procesos, si se dan cuenta. Porque podemos haber vencido las cosas internas, pero las partes de afuera nos atrae demasiado, nos convence y la plantita se ahoga. O sea, nuestra fe se puede estar ahogando. Siempre tenemos que estar pendientes. En la siguiente parte que dice, ya cayó en tierra buena. Qué bueno es en el Señor que haya caído en tierra buena. ¿No es cierto? Porque la plantita empezó a dar el fruto y la mazorca ya está grande con los frutos. Pero también es un poco peligroso. Que dice el Señor que dar al 30, al 60. Pero el Señor quiere la estatura completa, al 100. No tengamos una iglesia tibia y no nos conformemos. Porque el Señor dice en su palabra, ahí mismo cuando estábamos leyendo esto del sembrador, dice que al que más, ¿cierto? Si le está dando, ¿sí? Más le da. A demandar. Talentos. Y más le da. Y al respecto a lo que dice la hermana, yo creo que ahorita todos estamos aquí, hemos sentido eso, que el Señor nos ha dado bastante, porque sí se da palabra bastante difícil, pero también toca ya dar frutos. Amén, amén. Y yo siento eso y por eso estamos aquí cada Sí, uno esa es sentado. la respuesta de estar aquí, es eso, mi hermano. Sí, no hay más. Muy bien, así mi hermano. Somos personas que ya no estamos conformes con esta tibieza, Así ya no es, estamos Así es, conformes así es. con estar solamente nosotros siendo esas ovejas Recibimos, gordas recibimos, ¿no es cierto? hasta cierto punto, esas ovejas gordas y no estamos haciendo nada. Y es ya de corazón que como que nos empuja y a actuar. Ujú. ¿Por qué? Porque ya recibimos bastante. Ahora
nunca es totalmente, porque siempre hay que aprender, ¿no? Pero ahora ya toca como moverse, como activar y a ver qué doy ahora, qué puedo dar y Que se puede compartir. La necesidad que se La tiene cuando se necesidad. está con otra persona, las ideas siempre son de hablar de esa persona, de que Dios le ama y que a veces no salen las palabras, pero la idea está Ahí. y hay que tratar de sacarla. El corazón hierve. Sí, Y eso hay que hablar de la aprovechar, porque palabra. ahorita podemos ser un potencial grande. Sí, A ver, eso es lo que hay que muy bien. En este punto yo quisiera darle una palabra. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, sin mí no pueden dar fruto. Y dice el Padre en Juan 15:1 que dice que Él, cuando ve el fruto, lo limpia para que demos más fruto. O sea que está alrededor de esto, está toda la confusión del asunto. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y viene el Padre y limpia el fruto para que demos más fruto. Pero tenemos que preparar el terreno. Y para eso nos sirven apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Dice clarísimo en Efesios 4:11. Dice que esto ha sido dado a la iglesia para perfeccionar el cuerpo de Cristo. O sea, no todos sabemos. Unos son manos, otros son pies. Entonces, alguien que el Señor le dio algún nuevo talento, o está en eminencia o no, Él es el que está enseñando. O es parte de estos ministerios para poder apoyar a los demás. Entonces, si el uno canta, el otro lee salmo, el otro es espiritual, pero siempre tenemos que compartir los unos con otros porque somos parte del cuerpo. Porque dice también en un versículo que ahí mismo, que no todo el cuerpo es mano y todo el cuerpo es oreja, sino siempre se divide en muchos órganos y cada cual tiene su función. Como nos dijo el pastor Milton, somos columnas vivas, Sí. porque la columna está aquí, es obra muestra, solo la fija, columna, ¿no? claro, Está fija y sostiene cierto peso de la losa y para de contar. Pero cuando es columna viva, se mueve donde hay necesidad. Exactamente. Amén. ¿Cierto? Y piedras vivas y columnas vivientes, ¿no? Qué lindo esa comparación que nos da el Señor, maestro. Lindísimo eso. Por eso estamos inquietos. Sí, Por eso estamos en columnas movibles aquí. así es. Gracias a mi Señor. Gracias a mi Señor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de que, ¿cómo son? O sea, aquí tenemos ya 4 partes, ¿no es cierto? Así mismo como la estatura de la. A ver, ¿cuáles? La primera, cuando cayó la semilla. La semilla Y la segunda, ya es hierba. y cuando cayó en las piedras. Ya. Y la tercera, Espinos. espinos. Y la cuarta, cuando está en la estatura perfecta. En la tierra perfecta tenemos Sí, las 4 partes de la estatura, ¿no es Sí, cierto? 4 partes. Sí, exactamente. Entonces ya tenemos dos mensajes. Ahora vamos por la parte más práctica, porque en la palabra de Dios nosotros decimos, ¿por qué la palabra de Dios nos habla de tantas personas que tuvieron estos problemas? Corazón duro, primero. En la siguiente, el corazón así, las piedras ocultas, los pecados ocultos, las cositas que estaban bien sutiles. En la tercera, eran los espinos, los abrojos, que son el mundo, ¿no? Y hay personajes que el mundo Nos están pinchando. les sobrepasó. El mundo nos atrae a todos. El mundo atrae. Sí, y el arte. Y no es pecaminoso, ¿no es cierto, pastor? Digo yo. No, Si me ofrecen un carro nuevo y yo estoy en posibilidades, pero tengo que ajustarme. A menos que haya, por ejemplo, un dolo, una mentira, un engaño, ¿no es cierto? Una trapacía, ¿verdad? Que ese dinero a lo mejor sea mal adquirido y usted, sabiendo eso, o yo sabiendo eso, acepto esa situación, ¿verdad? Entonces vengo a ser cómplice de la cuestión, pues, porque yo conozco de esa situación. Es que no Ha pasado solo. en las iglesias también eso, mi hermano. Claro, claro. El mundo nos ofrece viajes, nos ofrece paseos, nos ofrece casos, nos ofrece diversiones, nos ofrece...
¿no es cierto? Y yo adquirirlas con el esfuerzo de mi trabajo no es pecaminoso. No, eso es bendición de Quiero Dios. hacer hacer eso, trabajo bendición. es No, bendición de Dios. pero quiero decir, ya tengo esto y ahora quiero esto otro. Eso Porque se el llama mundo, ambición. y también me ofrece esto otro de más acá. Perdón, mi hermano, dice la palabra que donde está tu corazón, donde está el tesoro, está tu corazón. Dios nos bendice a través del trabajo y todo. Lo malo está en que si usted pone el corazón en el La riqueza. de ahí No se puede servir a bendice. Dios. Claro. Ese es el punto. La amistad con el mundo son los Enemistad con espinos. Dios. Son los espinos y los Así de simple abrojos. dice la palabra. Dos cosas. Y ahí identifican cada uno cuáles son sus abrojos y sus... Sí. La Siempre amistad tengo del que mundo aprender a se ser feliz por lo que el Señor nos da y disfrutar lo que se tiene hasta lo que Él nos da. Que a veces Compartir. desear algo que no Compartir. está al alcance, no está al alcance. Y conformarse Compartir. con lo que... O el compromiso con todo lo opuesto, ¿no? Señor, Porque siempre uno quiere más, y eso lo enferma a uno. Claro. Eso lo enferma. En cambio, Porque una cosa es querer, otra es aspirar, otra es desear, ¿no? Esos son los espinos que ahogan la semilla. Así es, pues. Sí, ahora hay perdón por Sí, sí, hay una verdad también en esto, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña el Señor con esta parábola? Queremos dar, por ejemplo, nosotros sembrar la palabra, o sembrar la semilla, ¿no es cierto? Que es la palabra. ¿Qué nos corresponde hacer de acuerdo a lo que hemos leído aquí? Preparar la tierra. A ver, Preparar la tierra. en dónde vamos a sembrar, ¿no es cierto? O podemos sembrar donde sea. No. Esa es la enseñanza justamente de la parábola, ¿no? Preparar la tierra, ¿en qué forma sería de preparar la tierra? Ahora, ¿cómo sería? ¿En qué forma sería de preparar una tierra, un corazón? Aprovechando las oportunidades que uno tiene. Sí. Situaciones que servicial. pasan las personas también. Sí. Bueno, la Yo palabra creo, es pastor, que clara. primero Con orar. amor. Para mí Primero es una orar. oración, hermano. Si yo voy a visitar a una asimismo persona, cadenas, así es. rompiendo Esa es la situaciones, preparada de preparando la tierra. La tierra es la oración por Sí. esa persona, orando de que esté preparado el corazón, no nos rechacen, no nos lancen. Por las eso que puertas. cuando se hace evangelismo, hermano, no podemos salir a sembrar Salir la tierra y botar la quiero ir, palabra, punto. ¿no? No, así es. Tenemos que ir preparando la tierra en base a Ayunando. o ayuno. nuestras perlas, Ayunando. ¿no? A los cerdos, Pero o sea que los hay pisoteen. hay el principio básico que hemos leído. El sembrador, estoy leyendo Lucas 8:5, ¿no? Sobre la misma parábola, ¿no? Claro, Ya. el sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador salió. No dice el sembrador se quedó encerrado aquí. El sembrador va todos los domingos a la iglesia. No dice eso, sino dice que el sembrador salió de la iglesia a sembrar su semilla. Ya. Su semilla es lo que, como habíamos hablado hace un ratito, no, somos nosotros ya los corderitos gordos, pero que ya estamos llenos de mucha semilla, pero no vamos a depositar esa semilla en otras tierras. Y de hecho que cuando nosotros salgamos vamos a encontrar, yo en la parábola del sembrador yo le veo un poco más sencillo. Simplemente yo voy donde el hermano y de golpe el hermano me rechaza. Está duro el corazón. La otra hermana me dice, sí, qué lindo, qué hermoso, aleluya, viva Dios. Pero como no logró profundizar el conocimiento, se quemó muy rápido. Voy donde la hermana y le digo, ve hermana, usted tiene un corazón predispuesto y yo quisiera que usted le acepte al Señor. Aleluya, le acepto al Señor. Pero como la hermana es farrera, tiene dinero, tiene un montón de carros, las cosas de la vida le ahogaron, no logró. Pero voy donde usted, hermana, y le digo, ve hermana, en realidad usted ha tenido sufrimiento, usted ha tenido esto, ha pasado pruebas. El Señor es nuestro pastor. Acéptela al Señor. Usted dice, Dios mío, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? A ver, acuésteme, dígame. Y después de poco tiempo usted comienza a sentir ese cambio. Es decir, su terreno está ya listo para que la palabra comience a germinar. Ese granito, no de mostaza, ese granito que es la palabra del Señor comience a germinar, encuentra una buena tierra, usted comienza a leer la Biblia y en poco tiempo está haciendo ya una ¿qué se puede decir? Ya una raíz, sino un tallo robusto. Usted va leyendo la palabra y comienza a dar frutos. Eso yo le veo que es el sembrador. Nada más. Hermano, así de qué hermoso que vamos relacionando. Pero mire ahí,
cómo fue usted relacionando 1, 2, 3 y la cuarta fue la que creció y era fruto. Pero usted dijo algo muy importante. ¿Por qué? Porque la hermana pasó pruebas, sufrió todo. Entonces, ¿qué estaba hecho? Y a través de esas pruebas... Porque a través de esas pruebas a lo mejor alguna persona ya está orando, ya preparó el terreno. Hay mucha Entonces gente que usted va se y queda en pone. las pruebas, ¿verdad? Porque Se las ahoga, pruebas es lo que son le muy decía, difíciles. se ahoga. La cosa no es Mira, tan fácil. yo Nosotros temprano sabemos les la contaba de dificultad. un colega que en público ahí me decía, yo me di de la quinta paila, yo el infierno es poco para mí, yo hice y sentía gozo y así. Es que si hay personas Ya, así que sí. con una conformidad dicen eso. Pero el día de hoy, verle como él pide ayuda y me pidió que le ponga en manos de un pastor para que le ayude. Amén. Para mí fue esa semilla que dio ese día ahí. Y el terreno ahora ya está listo para Y a lo mejor la él da palabra. mucho más fruto que cualquiera. Obviamente. Claro, Mire, Pues ¿qué le sí, cultivó esa tierra? ¿Qué le preparó? La prueba que está pasando le suavizó No, ese yo terreno. diría que fue ese día, porque se adentró, fueron segundos en oración con el Señor. Fueron segundos, pero que él rechazó ese rato. Pero quedó, y ahora está dando frutos. Pero debe estar pasando por algo para que pida eso. Bueno, Por eso sí, pero le hace reaccionar. Eso le ablanda, pues no ve que los golpes de los asadores, fue eso para le mí ablanda. algo que fue una emoción, porque algo que no esperaba de un tipo de personas como él. Yo quiero que ustedes recordemos personajes que están en la Biblia que tuvieron corazón duro. Para ver qué pasó. Faraón. El faraón, dice, endureció su corazón. Pero no se convirtió. Pero no se convirtió. Ese terreno estaba mal. Otro. Herodes. Sí, ese hermano. Herodes. Algunos, ¿no? Sí. Sí. Pero y ahora vamos a pensar en los que tuvieron esas piedritas por adentro y que las pruebas, algo pasó. Le prepararon. Moisés. Pero que al final se convirtieron. Sí, a ver, las piedras ocultas, o sea, que tuvieron problemas internos y que el Señor les probó, les fortaleció y salieron adelante. Yo creo que una de las pruebas más difíciles que pasó fue Jacob. Jacob, después de ser un usurpador, un ladrón, etc. Y José también. José, a pesar de no haber sido nada de esas cosas, pero por la maldad del corazón de sus hermanos, él padeció. Sí, padeció. Pero él tenía cosas ocultas. Claro que debe haber tenido. El apóstol Pablo. Él también. Uno de los buenazos era David. Claro. ¿Qué pasó? Tenía algo Claro. Durante un año. Quería tapar el sol con un dedo. Tuvo adulterio y calladito. quería Bien taparlo. calladito. ¿Quién sabía si era el rey? La prueba de Job. Y Job, mis hermanos son fabulosos, tengo que apuntarlo. Job, ¿qué pasó con Job? ¿Qué tenía adentro bien guardadito? Temor. Ya, tenía un orgullo porque él era muy espiritual. Pero Eso fue el también pecado de Job, el orgullo Sí, pero espiritual. el orgullo del Señor le dice, por eso dice, de oídas te conocí. Cuando le No, ¿qué le pasó cuando conoció qué? Te conocí. Cuando pasó Tanta la prueba. Prueba de fuego. Recién ahí cuando Si no salió. de oídos nomás era. Recién ahí le conocí. Ya vemos así muchas personas que nos llamamos cristianos Hace que falta solo las vivimos de pruebas. oídos. Sí. Pero yo quería acotar lo de Jacob, porque Jacob tuvo una lucha con el ángel, que era la prefigura de Jesucristo mismo. Y él mismo le tocó, porque dijo, bueno, tú has luchado con tus fuerzas, pero ahora eres fuerte con Dios, y desde ahora te llamarás Israel. Entonces fue el toque de Dios. Y lo mismo David recibió el toque de Dios a través del profeta Natán, que tuvo que ir a advertir y a decirle. O sea, a veces necesitamos, no a veces, siempre. Que alguien nos. Siempre, pero dicen muchos son llamados, ¿Alguien? pero pocos Los escogidos. escogidos. Todos El necesitamos. Señor nos Pone a Señor alguien. nos Pone a alguien. Sí, a través poda, sí. nos corta O sea, todos El Señor nos dé necesitamos el toque. y nos permite crecer porque el crecimiento lo da Solamente lo da el Señor. Sí.
a través Samuel de también alguien, que ¿no? estaba A en través el de alguien. templo, ¿qué edad fue que él, ¿Cuál fue? Samuel, escuchaba la voz del Ah, seis Señor, años. pero no Él Era entendía? un niño Cuando prácticamente. era niño, hasta cuando el sacerdote Pero le ya dijo, estaba sirviendo, dile, estaba en el es que Pero le desde llegó la niño. mamá desde niño. Y ahí el sacerdote le dijo, habla Señor que tu siervo te escucha. Y ahí el Señor ya le contestó, justamente ahí Muy fue bien. un cambio. Y el personaje que tuvo los espinos, ¿quién pudo haber sido? Sí, que el mundo le Sedujo. sedujo. El Salomón. 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 Más. Claro. Otro. Una pregunta, Otro al que le dio mucha fuerza. Pero Sansón. Sansón. ¿Qué pasó con Salomón al final A de su ver. vida? Eso es lo que yo quisiera saber. se sabe. A ver, pastor. ¿Fue salvo o no fue salvo? A ver, Para Según que la no- Biblia, él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Concubinas. Yo no sé si Mira, señor hermano, con esa cantidad yo de pregunté, tuvo. yo hice la misma pregunta a mi pastor primero que yo tenía, que era un hombre de Dios, un hombre muy entregado a las cosas del Señor, era el pastor Carlitos Río, está en la presencia del Señor, la iglesia de la Santísima Trinidad. Entonces yo leyendo esta parte de Salomón, yo me asusto, ¿no? Primera vez que leía en esa época. Y le pregunto al hermano Carlitos, digo, explícame esta situación, ¿cómo es la salvación de este hombre? Y me dice lo siguiente, voy a repetir en pocas palabras lo que él me dijo a mí, como mensaje. Dijo mi hermano, este hombre cayó en transgresión por el hecho de tener tantas mujeres, ¿no es cierto?, a su alrededor. Y obviamente, dentro de esta situación que él vivió, solamente la misericordia del Señor pudo haberle salvado. Para mí, me dijo él, este hombre no está en la presencia del Señor. Para mi modo de ver. Pero Sí, para claro. Dios, Pero para mí, como humano, eso, exactamente, eso me quiso decir. Yo como humano le juzgo lo que no es con lo que me dice. Pero a lo mejor la misericordia del Señor dijo, puede ser de que al último de su vida, él haya reconocido lo que era el Señor, y lo haya arrepentido y lo tenga en su gloria. Bueno, es que hay el libro del Cantar de los Cantares, es de Salomón, ¿no? También hay el, como es Eclesiastés, también es de Pero, Proverbios. Bueno, pero en ese caso, a ver. la verdad es que mi hermano, Yo creo que hay una lecturita que me da. ¿quién puede ponerse ante la misericordia del Señor? ¿Quién puede discutir la misericordia del En Señor? la actualidad, A ver, leamos lo que dice la palabra, Leamos perdón. la palabra. En Primera de Reyes, capítulo 11. Leamos desde el 1. Pero el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. Bueno, Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No te no llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces le edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, que le había aparecido 2 veces. O sea, se apartó. Para mí está... Pero no habla de condenación, ¿no? no, Para mí No habla de condenación, ¿verdad? pero ¿Qué es dice mi hermano apartar. aquí? ¿Hay la palabra de condenación para No, él? es apartar. hay una situación ahí, Creo que es no. lo que actualmente siempre hablamos, ¿no?
Nosotros al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos salvos, sí. Al habernos sido bautizados somos salvos, sí. Está la puerta abierta. Pero si nosotros no caminamos para allá, no seguimos para allá, que Jesucristo es el camino, la verdad, y nos vamos para izquierda y para derecha, y nos quedamos farreando acá, y nos quedamos acá, y nos quedamos, por más que hayamos tenido la salvación, no vamos a llegar. A lo mejor lo mismo le pasó a Salomón. A Salomón le abrió el Señor las puertas del cielo, pero él no llegó porque estaba con los ídolos. Yo creo. Sí, yo también. Tras del trono de Dios tiene un arco iris, es color esmeraldas, que es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios hace tantas maravillas que un minuto antes de morir, si pidió perdón por sus pecados, Eso me dijo. ese Señor es salvo. Hitler podría decir. El otro día, claro, Y es que hoy en día hay muchos casos que yo he presenciado, que han vivido su vida. en las noticias han pasado Y hoy últimamente. han dado oportunidad de morirse arrepintiendo. Nuestro pensamiento es ese, justamente leer la maldad de este hombre, ¿no? Estamos de acuerdo que hay mucha maldad en esta lectura que se hizo, pero nuestro pensamiento ante la misericordia de mi Señor, aleluya, Mi Señor. hermano Carlitos acabó de leer en Éxodo que dice que hace misericordia a millares de... Por uno. A ver, aquí hay una aclaración en Hebreos, capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, sí retrocede de la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea, si retroceden de la fe es para perdición. Entonces está claro. Bueno, vamos a ver Sansón. ¿Qué pasa? Sansón ¿qué fue sus espinos? Yo no me digan que los espinos somos las mujeres, por favor. Claro, pero bueno, o sea, yo me lo pasa que mi hermano Carlitos. No, es mi rosa. Ojalá que ni Pero también tiene que ser. Eso queríamos un testimonio de amor. Bueno, pero Sansón, ¿qué pasa? Él es evidencia, obviamente, que al último sí Él sí tuvo se arrepentimiento. Eso sí es diferente. ¿Ya? Eso sí es diferente. Sus abrojos, sus espinos sí le rodearon, le costó la vida. Claro, le Pues costó todo el la cabello vida. primero. El cabello primero. Primero la vista, después del cabello la Cabello. vista. La vista, y Después después la el vida. arrepentimiento So- y le dijo a Dios que le dé la última oportunidad. Es decir, él está salvo. Sí, Ya. él sí. Es que se Él sí arrepiente se de tiempo. arrepintió y Se le dio arrepintió Entonces aquí no es solamente remordimiento. Claro, remordimiento lo tuvo Judas. Y arrepentimiento lo tuvo Pedro. Ahí vamos a ver, pues ahí entonces, ¿qué corazón tenía Judas? A ver, Durísimo. duro. Oyó la palabra. Si vivía con Jesús como los años, vivió con nuestro Señor Jesús. Se echó fuera demonios. Echó demonio, era discípulo, tenía flores. Claro. Discípulo del Señor. Ah, Pero su corazón estaba en la riqueza. su corazón estaba en las riquezas. Por eso por se eso vendió dice- quizás la forma del plato de la fe. Tenía un montón de cosas escondidas. Tenía su yo muy crecido, no había muerto la semilla. Terrible. Sé que era Satanás. que andaba Estaba con en la su- semilla. No había muerto la semilla. La semilla no estaba muerta. Amén, amén. Claro que se puede deducir eso. Qué terrible. Por eso dice, no puedes seguir a Dios y a las riquezas. Y La las riquezas es semilla, mamón. Y no Era aprovechó, todo. no aprovechó el La amor de semilla Dios. no creció. La La- semilla no estaba murió. la semilla no murió a él. Él tenía sus propias ideas de hacer la obra de Dios y su crecimiento era de él, no era de Era de parte Dios. de Dios. Nosotros tenemos que crecer con el orden de Dios. Amén, amén. Ahora los apóstoles tuvieron 3 años y medio con Jesucristo y ninguno estuvo ahí. Todos realmente le traicionaron. Todos corrieron. Todos se corrieron y le dejaron solo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo es que les dio poder. Les dio poder. Porque ellos eran normales hasta que no llegó el Espíritu Santo. Ellos eran personas. Miren, y qué duro, parece que andaban Que con andaban nuestro con Señor Jesucristo, Jesucristo, o sea, predicaban tenían con sus Dios, cosas andaban y con Dios. ellos.
No sería nosotros. Pero yo tengo una pregunta ahí. Ellos hacían milagros antes de Pentecostés. Ellos hacían milagros. Sí, mi hermana, tenían flores. Por eso dice que Tenía Judas hizo boquitas. milagros y sin embargo, vea, le está diciendo. No murió el yo. Nunca hubo la perfección. No murió el yo. Porque tiene que ser mazor, tiene que ser espiritualita, flaquita, mazorca, porque la Para que estatura sí. tiene que ser completa. Completo, exactamente. Sí, Muy bien. Y eso que estamos estudiando, ¿no? Crecimiento en base a la estatura de verdad. Pero ese crecimiento nunca termina. Nunca Ese crecimiento termina, termina sí. cuando estemos en la presencia del De la Señor. Amén. Antes Amén. de eso no va a terminar. Gloria Día a tras Dios. día nosotros tenemos que continuar, porque si no crecemos, somos como esa agua que se estanca y puede dañarse. Por eso siempre tenemos que estar creciendo. Y muchas veces estudiamos con usted mismo, pastor, que decía, da en círculo, sube y baja a los pies y otra vez. Amén. Y así estamos la rueda de Tirel. Es la ley de la Dice la palabra, circularidad. Pablo dice, no es que ya seamos perfectos, sino que corro la carrera olvidando lo que Ni queda que ya atrás, lo hemos alcanzado. corriendo, No es que seamos perfectos, ni Ni que que lo ya hayamos. lo hayamos alcanzado. Así es. Así corro que la se- carrera al supremo llamado Cristo Jesús. Entonces, yo quería contar que aquí conocen bastante la palabra, porque cualquier reflexión que hacemos, sacan la palabra y conocen. Pero no puedo. Entonces, ¿cuál es dice en Hebreos 6.1, dejémonos ya de los rudimentos de la palabra de Dios y vamos a la perfección? O sea, el amor, a la practicidad. A los frutos. Sí. a los frutos. Amén. Entonces, a esta- los frutos. Muy bien, tierra buena. Hay personajes también de tierra buena, desde chiquitos. ¿Quién dijo el hermano? Como era uno de los Samuel. primeros, Samuel. El hijo de Ana. Y hay otros que el Señor les reveló hasta cosas. Es que Ana le hizo la promesa de dejarle y por eso es que les digo que la suerte La misma María. ¿Quién? María, la madre de Debe haber sido una mujer muy pura desde su infancia, ¿no? Para que el Señor la haya el cumpleaños ¿Y qué ella ha dicho? La Sí, más claro, aquí la más haz calladita. conmigo lo que tú quieras. A la más calladita, porque yo no he visto, yo alguna vez en la palabra del Señor dice, sí, hagan lo que mi hijo dice, nada más dice. Así es. Hagan lo que Jesús dice, no dice nada más en todo. Lo que sucede es que María realmente tenía una serie de dones. Es por eso que el Señor le dice la bienaventurada, y hay muchas personas que le dicen la bienaventurada María. No le dice ni siquiera la Virgen María, porque la Biblia dice la bienaventurada. Y tenemos que hablar de las bienaventuranzas, que algún rato creo que hemos de hablar ahí los domingos, ¿no? Entonces es la bienaventurada, la cual tiene una fe tan grande que es la que cambió al mundo. Porque si la Virgen María no decía, hágase en mí tu palabra, el Espíritu Santo no se encarnaría y nosotros no estaríamos aquí sentados. Esa es la fe tan grande de la Virgen María, es decir, hágase en mí. Qué mujer tan valiosa realmente. Claro. Es por eso que en alguna ocasión le decía, pastor, yo no entiendo por qué hablamos de Esther, ustedes saben toditas, y no hablamos de Ruth, Esther, y por qué no hemos hablado de la Virgen María. Esos valores que tiene la Virgen María, que son unos valores que creo que todas ustedes, mujeres, las tienen, pero ella las tenía más perfectas, porque era la bienaventurada, era la Virgen María. ¿Sabe, mi Fue la hermano, única perdón? que estuvo inclusive al pie en el lecho de en la muerte. cruz, El lecho de y fue muerte. la única, Así es. entre las únicas. Creo que estuvieron 2 o 3 Marías en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Qué bendición de esa mujer. Un tema muy importante y sabe que como usted acaba de decir, bueno, con el permiso del pastor y ustedes, la gloria es para mi Dios. Sabe que las personas cuando yo empiezo a hablar de Dios y me dicen, pero ustedes no creen en la Virgen, eso, sabe que yo toco ese tema para la gloria de Dios mío. Y entonces ellas cambian, esas personas cambian esa mentalidad, esa perspectiva de que llegan bruscamente, que la Virgen no es cero a la izquierda. Entonces cambian y dicen, pero mire, usted nos habla de otra manera a lo que a nosotros viene. Entonces es un paso muy importante para las personas llegar. Lo que sí sería preparadas. declarar es que sí, la Virgen María es la más excelsa de todas las mujeres
pero no es digna de adoración. Y adoración es el Espíritu Santo. Obvio, claro, eso sí. Ese es el problema que hay entre los católicos y muchas otras religiones, llamémosle así, en que le confunden la veneración con la adoración y no logran parar a sus feligreses cuando en vez de venerarle al santo le comienzan a adorar y le dan la muchita en el pie. Ahí no lograron, ya se fueron al infierno el pastor o el sacerdote juntos con sus almas porque no lograron, están adorando a un ídolo, están adorando a un santo, en cambio que nosotros vamos directo a la adoración solamente al Señor. Por eso depuramos muchas cosas y no nos vamos para un lado del camino, para el otro lado. Así es, hermano. Tenemos puesta la vista al frente. En el autor y consumidor de la fe. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Daniel, ¿no es cierto? Y algunos profetas que vieron hasta el futuro, porque tenemos profecías. Amén. Y ustedes qué creen que fue la palabra, desde siempre fue. Y el Señor le proveyó más cosas de lo que él pudo haber pensado. Hasta ahora nosotros podemos ver a través de sus estudios cosas que hasta en nuestra vida todavía no pasan, porque el Señor les dio. Juan, su discípulo, en el Nuevo Testamento, ¿no? El discípulo amado. El discípulo amado. Tenemos toda la revelación en Apocalipsis. Grandes cosas el Señor nos tiene. A pesar que nosotros pensamos que ya estamos